En esta ocasión tenemos ahora una pantalla de la marca LG, un modelo que ya es típico y conocido por su falla en LEDs. El modelo es 47LN5700, pero en esta ocasión no tiene un problema de LED, sino que ahora tiene un problema de encendido. Veamos entonces cómo vamos a resolver esta falla para que lo tengamos como una alternativa más y lo podamos aplicar en otras reparaciones cuando los equipos no encienden. Vamos entonces a nuestro procedimiento. Aquí tenemos el equipo ya sin la tapa. Como podemos observar, tenemos una tarjeta main, la cual es un modelo que tiene una resolución Full HD. Este sistema es un sistema Smart, tiene su conexión a Internet vía Ethernet y además tiene una conexión Wi-Fi. La fuente de alimentación la tenemos en esta tarjeta y, a diferencia del modelo pasado que presentamos en Samsung, este modelo, si yo quiero revisar o comprobar la fuente de alimentación, tendré que realizar una serie de puentes. En el modelo de Samsung bastaba con retirar el conector de la tarjeta main y con eso podíamos comprobar que los LED estaban encendiendo. En este caso, el procedimiento para comprobar esta tarjeta será realizar un par de puentes y a partir de ahí determinaremos que la tarjeta de fuente de alimentación se encuentra trabajando bien. Vamos a encender el equipo, vamos a conectar el equipo para ver la falla que presenta. Y en este caso, nosotros vamos a retirar de su posición original el LED de standby para que lo observemos. Conectamos el equipo y ahí podemos verificar que nuestro LED de standby está encendiendo, pero al dar la orden de encendido no hay ningún cambio. Por lo tanto, habrá que comenzar a trabajar en ir descartando las tarjetas. Primero vamos a descartar la tarjeta de la fuente de alimentación. Aunque tenemos standby, vamos a descartar primero la fuente de alimentación. Para comprobar de forma dinámica la fuente de alimentación, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a retirar el conector que va hacia la tarjeta main. En este caso, ese conector blanco que va en la parte superior. Y ahora tendremos que realizar una serie de puentes en la fuente de alimentación. Para poderlas observar mejor, vamos a retirar la fuente de alimentación de su posición original. Esto es con el fin de que observen dónde se van a realizar estos puentes. Este modo de trabajo de la fuente de alimentación, en muchas ocasiones se le conoce como modo forzado, se aplica para prácticamente todos los modelos de la marca Samsung de forma automática. En este equipo LG hay que hacerlo de forma manual. Entonces vamos a desconectar los LEDs. Ahora sí, tenemos libre la fuente de alimentación y para realizar este modo forzado vamos a tener que hacer una serie de puentes, en este caso en la línea Power On, Driver On y puenteado con el nivel de 3.3 volts. Esto lo vamos a hacer directamente en este conector. Esto es para poder activar la fuente de alimentación y los LEDs. En algunas ocasiones, en otros modelos de otras marcas, se requiere también el PWM o Dimmer.
En este caso únicamente se requiere driver on. Entonces lo que vamos a hacer aquí será que en el conector vamos a colocar primero el puente. Aquí ya tenemos uno. Estas dos líneas que estamos conectando ahora son las líneas de driver on y power on. Aquí vamos a colocar un puente, pero ahora habrá que polarizarlas hacia la línea de 3.3. En este caso vamos a ir hacia la parte del 3.3 y ahora conectamos a esta línea y ya tenemos el puente de las tres líneas. Vamos a colocar la fuente de alimentación en su posición, aunque no le coloquemos los tornillos, vamos a colocarla simplemente con el fin de conectar los LEDs. Y vamos a conectar la fuente. Vamos a observar por ahí en algunas ventanitas de nuestro backlight que se deberán encender nuestros LEDs. Conectamos y como se puede observar ya tenemos los LED encendidos. Ahora tendremos que comprobar los voltajes de la fuente de alimentación. Esos voltajes de la fuente de alimentación pues son básicamente dos los principales. El de 3.3 volts que tenga su nivel correcto. Ahí está nuestro multímetro. Y el de 12 volts. Vamos entonces a medir el voltaje de 3.3. Como no le colocamos el tornillo de tierra, no está haciendo tierra nuestro chasis. Vamos a colocarle el tornillo que hace tierra con respecto al chasis para que podamos medir. Ahora sí, tenemos 3.5 volts. Estos 3.5 volts son correctos, están en modo de standby. Ahora a continuación vamos a medir el siguiente nivel de voltaje, que en este caso es el de 24 volts. Este se ocupa para la parte de audio y los 12 volts que se requieren para la tarjeta main, que es el voltaje principal. Bien, entonces comprobamos en este caso la fuente de alimentación. Ahora, como comprobación total, vamos a verificar que el voltaje de los LED sea idéntico en las dos secciones. Recordemos que este panel tiene pues dos secciones de LED idénticos. Tenemos 96 volts en un segmento y tenemos en el otro segmento 97 volts. Quiere decir que al no estar igual, podríamos estar sospechando de algún diodo que esté ya teniendo problemas. Esto es bien importante porque en ocasiones se puede llegar a reparar de una falla de encendido y a futuro se pueden estar averiados los LEDs. Entonces la recomendación aquí es que se haga una reparación total, debido a que el backlight ya tiene problemas. En este caso, un segmento tiene 96 LEDs, 96 volts para los LEDs, y el otro segmento tiene 97.5, quiere decir que es 1.5 volts más. Deberían ser idénticos, ya que esos sistemas pues así es como trabajan. Pero esa es una cuestión que el técnico, en este caso el reparador de la pantalla, tendrá que tomar esa decisión si abre el backlight para poder reparar de forma adecuada los LEDs. Aunque nosotros vamos a reparar
la parte o la sección que tiene que ver con la parte del encendido. Bien, bueno, entonces ya comprobamos que la fuente de alimentación se encuentra trabajando bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tarjeta main para verificar que esa tarjeta main está trabajando de forma adecuada y en dónde nos está provocando la falla del encendido. Seguramente ahorita que estás viendo este diagrama reconocerás que este fue el diagrama que utilizamos para nuestro video anterior, donde la falla se presentaba en el sistema de control en corto, pero no podemos seguir ese mismo procedimiento por una situación. En este equipo LG, el voltaje de la fuente de alimentación ahora no es de 5.2 volts, sino que es de 3.5 volts de corriente directa. Por lo tanto, ese voltaje sí es compatible con nuestro voltaje de microcontrolador y con nuestro voltaje de memoria. Quiere decir entonces que este voltaje sí puede llegar directamente hasta el sistema de control y hasta la memoria sin la necesidad de un regulador. Y entonces, ¿por qué cambia nuestro procedimiento? Porque ahora lo que vamos a encontrar es que este regulador que nosotros teníamos en el equipo Samsung, pues al mismo tiempo de ser un regulador de nivel de voltaje, también al mismo tiempo me sirve como limitador. ¿Por qué? Porque este regulador que nosotros teníamos aquí era tan solo de 100 miliamperes. Es un regulador bastante limitado en corriente, debido a que no se requiere mucha corriente para el sistema de control y su memoria flash. Por lo tanto, este regulador, al quedar abierto en el sistema anterior, y aquí haber 0 volts, este regulador se abrió por el corto que teníamos en el sistema de control. Si hubiese cambiado el regulador, el nuevo regulador que hubiéramos colocado también se iba a abrir, ya que estos sistemas normalmente eso es lo que pasa. Es muy raro encontrar un regulador de estas características en corto, porque entonces el daño sería más severo. Entonces ahora tengo que tener una técnica diferente. ¿Por qué? Porque este voltaje que nosotros tenemos de 3.5 volts, ese voltaje tiene una capacidad de corriente de hasta 1 amper. Entonces quiere decir que ahora sí puedo aplicar la técnica en donde aplico un voltaje, y como el voltaje va directo, ahora sí voy a encontrar una elevación en la temperatura. En el sistema anterior, en el modelo de Samsung, no encontrábamos elevación de la temperatura porque la corriente es muy pequeñita y el regulador, al tener un corto a la salida, este regulador se abre. Entonces, en este caso, la fuente de alimentación de LG contempla la siguiente estructura. Vamos a encontrar un conversor directamente en la fuente de alimentación que le conocemos como tipo flyback. Este conversor tipo flyback nos va a generar un voltaje de corriente directa, que en este caso es de 3.5 volts. Este voltaje de 3.5 volts tiene una potencia de hasta 1 amper. Con esta potencia polarizamos al microcontrolador directamente y al sistema de la memoria. En este caso le llamaremos flash, pero también tendremos que ver que vamos a ir al sensor IR y al sensor de luz. Entonces quiere decir que con este voltaje de 3.5 volts ya polarizamos. Si algo tiene corto en el sistema, automáticamente esto va a provocar un incremento en la temperatura. Vamos a tener un incremento en la temperatura, entonces será mucho más fácil porque ahora nos vamos a ayudar de un termómetro para poder ubicar el corto en esta tarjeta main. Vamos entonces a nuestro
equipo para poder realizar esta prueba. De regreso a nuestro chasis, ahora vamos a conectar la tarjeta main a la fuente de alimentación y vamos a localizar este voltaje de 3.3 volts que esté presente y de forma adecuada. Conectamos a tierra, conectamos la fuente de alimentación. Ahora ya no encienden las lámparas porque ya hemos retirado lo que es el puente. Verificamos en la primera bobina no hay voltaje, en la segunda bobina tampoco hay voltaje, en una tercera bobina tampoco hay nivel de voltaje, aparece el 3.5 volts en la tercera bobina. Quiere decir entonces que el voltaje de 3.5 volts sí está presente. Aquí se encuentra nuestro sensor. Entonces aquí lo que vamos a realizar es verificar que en el sensor se localice el voltaje de 3.3. Como bien se observa, no son 3.3 sino 3.5 volts, que es el voltaje que viene directamente desde la fuente de alimentación, pero que al estar presente pues no tiene mayor problema. Entonces ahora haremos uso de este instrumento. En este caso hay dos elementos en la tarjeta main que pueden ser los causantes de esta falla. Memoria, que se encuentra aquí, o sistema de control, que lo tenemos aquí. Observemos. Voy a tomar la temperatura de nuestro sistema de control y notamos que tenemos 30 grados. Podría ser no mucha temperatura, pero en modo de standby no deberíamos de tener calor en esta zona. Voy al microcontrolador, al procesador de video principal, y ahí tenemos 25 grados. Voy a las memorias RAM y observamos que están frías, la NAND está fría, pero el microcontrolador se encuentra con una temperatura alta. Entonces esto nos indica que ahí hay un problema, debido a que no hay la orden de encendido. Regresamos nuevamente a nuestra tarjeta main y voy a volver a aplicar la prueba de temperatura. Observo que al medir la temperatura en nuestro microcontrolador, pues el termómetro nos registra una temperatura de entre 26 y 27 grados centígrados. Eso va a depender mucho de la zona en cómo la estemos tomando. Observen ahí que pues de repente registra una temperatura más alta, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer un experimento. Yo, por ejemplo, tengo en este caso este termómetro, pero aquí quiero que se observe lo siguiente. A veces pruebas muy sencillas, muy simples, pues nos sacan y se aprecian mejor las fallas. Vean, le voy a agregar una gotita de alcohol a nuestro microcontrolador. Y ustedes pueden observar cómo el alcohol ebulle. Todo alrededor es una zona que está sumamente caliente y esto desaparece. Si yo apago desconecto el equipo de la línea alterna, de inmediato se nota cómo este microcontrolador estabiliza su temperatura. Ahí, como pueden observar, la gota de alcohol que le colocamos encima ya no ebulle, ya no hierve. Pero si conectamos la fuente de alimentación, de inmediato se observa el efecto de la temperatura sobre el líquido que colocamos, en este caso alcohol.
Así es como podemos notar nosotros en un circuito integrado que pues está sobrecalentando, y aquí está más que visto dónde se localiza nuestra falla. Nos ha tocado nuevamente una falla de sistema de control dañado. ¿Por qué ahora tiene este efecto? Porque en el modelo anterior de Samsung, este microcontrolador se polariza a través de un regulador que a su vez regula el voltaje, pero limita la corriente. En este caso, la fuente de alimentación directamente proporciona el nivel de voltaje hacia el sistema de control, y esto hace que el voltaje no se caiga, pero después de un tiempo se comienzan a escuchar pequeños ruidos en la fuente de alimentación, y esto se debe a la sobrecarga que va teniendo el conversor de tipo flyback por el exceso de corriente que circula a través de este sistema de control. Entonces, como procedimiento, pues vamos a retirar nuestro sistema de control y nuevamente vamos a hacer uso de nuestras tarjetas de recuperación, y veremos si con esto nosotros podemos reparar esta tarjeta main. Como hemos detectado que el sistema de control es el que está fallando, pues entonces vamos a proceder a retirar la tarjeta. Y esa tarjeta es la que intentaremos reparar cambiando este sistema de control. Bien, la tarjeta donde vamos a tomar el sistema de control será esta. Tenemos exactamente la misma matrícula de chip, y como una prueba para mostrar que ahorita esta tarjeta está funcionando en esta sección, pues vamos a instalar en este caso el teclado y el conector de la fuente de alimentación. Ahí está. No necesariamente necesitamos trabajar con el LVDS, pero más sin en cambio lo vamos a conectar. Es todo lo que conectamos. Nada más la sobreponemos y vamos a mostrar por aquí lo que es el LED de standby. Conectamos la pantalla a la toma corriente, observamos que enciende nuestro LED de standby, y en este caso vamos a hacer una prueba para el microcontrolador. Le damos la orden de power y como observamos el LED responde. La falla de esta placa es que no genera video y por lo tanto no enciende nuestro backlight. Eso es por un problema en nuestro procesador principal. Por lo tanto no me preocupa, porque aquí, al igual que en la tarjeta de Samsung anterior que estaba sobrecalentado, pues lo que a mí me interesa es el microcontrolador, que yo sin problema puedo tocar, y que observaré que con el termómetro tiene una temperatura de 24 grados centígrados. Ahí lo tenemos. Quiere decir que este sistema de control pues está respondiendo. Le damos la orden de apagado y responde. Vamos entonces a colocar este sistema de control en la placa donde se está sobrecalentando, y veremos entonces si se pudo reparar nuestra tarjeta main. Vamos a retirar nuestro circuito integrado. Nuevamente vamos a utilizar nuestras herramientas
flux Amtech NS1555 59. Agregamos un poquito para evitar la oxidación de las terminales en la soldadura. A veces se dice que no es tan importante el material con el cual se trabaja, pero de verdad, hasta que uno prueba y conoce este tipo de elementos, entonces sabe la diferencia que hay entre uno y otro. Por eso yo les recomiendo que siempre que escuchen hablar de algún elemento, lo prueben primero. Y si efectivamente notan estos cambios, pues obviamente se recomienda usarlo. A final de cuentas, ustedes son los mejores jueces y ustedes determinan con qué materiales trabajan. En mi caso, yo desde que conozco ese flux, pues es el que utilizo en mis reparaciones y es el que recomiendo a mis alumnos. Bueno, en este caso voy a retirar primero el sistema de control que está funcionando. No voy a proteger nada a los periféricos. ¿Por qué? Porque pues esta placa ya no va a trabajar. Entonces pues no será necesario proteger los elementos que tengo alrededor. Entonces vamos a calentar. Estoy utilizando una estación de trabajo. El aire lo tengo ajustado a 1. Más o menos son 40 litros por minuto. Y la temperatura la tengo a 400 grados centígrados. Esta noche es algo fría y además llovió por la tarde, quiere decir entonces que hay un alto porcentaje de humedad. Por lo tanto utilizamos nuestra estación a 400 grados centígrados. En días calurosos podemos utilizar nuestra estación de trabajo a menos temperatura. Recuerden ustedes siempre hacer movimientos circulares para que el aire caliente la periferia y sea un poquito más fácil licuar la soldadura. Estando ajustada la estación a esta temperatura, más o menos la distancia que debo de tener la boquilla sobre la tarjeta es de aproximadamente 2 centímetros. Retiramos nuestro circuito, esperamos a que se enfríe un poco para que el flux que tiene nuestro circuito se vuelva sólido nuevamente y no se nos quede adherido en la superficie donde lo vamos a colocar. Ahí está mi circuito integrado. Retiro mi placa. Y ahora vamos a colocar nuestra placa. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser proteger ahora un poquito el conector LAN y además ese conector plástico que tenemos. Esto como medida de precaución. Para esto tenemos pues una tira de papel aluminio que vamos a ocupar para aislar el calor de esa parte, de ese segmento. En un video anterior donde hicimos la reparación de una tarjeta main Sony, pues recomendábamos proteger todos los plásticos cuando nosotros ocupemos aire caliente. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer en este caso. Lo vamos a poner alrededor de nuestro conector
agregamos el flux que se requiere para evitar la oxidación de la soldadura y poder retirar nuestro circuito integrado. Como es un circuito que se sobrecalienta o se está sobrecalentando mucho, entonces habrá que tener cuidado, porque en ocasiones esos circuitos que se sobrecalientan demasiado, la soldadura se avería tanto que a veces es un poquito complicado pues retirarlo. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto, tratar de no sobrecalentar demasiado la tarjeta, y vamos a comenzar a calentar. Se nos ha reducido un poquito el espacio para maniobrar debido al aluminio que se colocó, pero a final de cuentas es por protección de los conectores. En este caso el RJ45, que se ocupa para la red, y un conector de prueba que se ocupa para esas pantallas, para esas placas que realmente nunca ocupamos, pero de todos modos es importante respetar este conector. Movimientos circulares. Comenzamos con movimientos circulares un poquito rápidos, bajamos un poquito la velocidad de sus movimientos para que entonces concentremos más el calor cada vez de que pasamos por los puntos que queremos calentar. Vamos a ver si ya quedó listo. Y efectivamente hemos retirado nuestro circuito. Una vez realizada la extracción del circuito integrado, vamos a limpiar la zona. Recuerden siempre peinar con su cautín en el sentido de los pines para evitar dañar pistas. Cuando aplicamos poco calor no tenemos tanto este problema, pero si la placa continúa caliente y nosotros pues pasamos el cautín con más calor, podemos averiar estas pistas, y entonces ahora sí se nos iría complicando nuestra reparación. Ya tenemos limpio. Vamos a retirar el flux que ya se calentó. Vamos a lavar la zona donde se va a colocar el chip. Secamos para no dejar residuos y nuevamente colocamos nuestro flux. Ya podemos retirar la protección para el circuito, ya no vamos a ocupar aire caliente, y entonces ahora presentamos nuestro circuito integrado. Vamos a aplicar un poquito de aire caliente, eso es a lo que nos referimos cuando retiramos el circuito integrado y lo retiramos muy caliente y lo colocamos sobre alguna superficie. El flux se hace sólido y nos cuesta un poquito de trabajo manipularlo.
Parece que ahí está. Vamos a utilizar la lupa. En este caso voy a pausar mi video para centrarlo de forma adecuada. Tenemos lista nuestra placa. Vamos entonces a colocar nuestro circuito que ya se encuentra soldado y, ya se encuentra centrado. Y ahora vamos a tomar una gotita de soldadura para fijar este circuito. Nos aseguramos que esté bien sujeto. Vemos si se mueve, ya no se mueve, y entonces observamos el centrado de nuestro chip. Ahí se puede apreciar cómo tenemos centrado nuestro circuito integrado con los bordes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque tenemos componentes muy cercanos. Entonces vamos a utilizar muy poquita soldadura licuada para no sacar de posición algún otro elemento cercano al circuito integrado. Pues con mucho cuidado vamos a llenar de soldadura los pines. Perfecto. Muy bien, vamos muy bien aquí. Aquí perdemos un poquito la posición del ahí está. Hemos colocado entonces ahora lo que va a proceder es a colocar flux. Vamos entonces a montar la tarjeta sobre su pantalla y vamos a verificar primero que no se esté sobrecalentando y luego que funcione. Recuerden que únicamente estamos reparando la parte del sistema de control, necesitamos que encienda y apague. Mientras que este circuito, bueno, pues ya fue retirado. Esta placa no nos servirá más para extracción del sistema de control, pero tenemos muchos conversores, tenemos algunos elementos, el mismo sintonizador, que en ocasiones pues falla en estos circuitos. Por lo tanto, la seguimos guardando como fuente de refacciones. Bien, entonces vamos ahora a montar nuestra tarjeta en nuestra pantalla. Fijamos
la placa y comenzamos a conectar bocinas, teclados, Wi-Fi, cable LVDS y finalmente la fuente de alimentación, conectada a la fuente de alimentación. Una vez instalada la tarjeta main, vamos ahora a revisar que el equipo se encuentre funcionando bien. Vamos a colocar entonces los sensores en su lugar. Y ahora debemos observar aquí el LED se encuentra destellando cuando conectemos el equipo. Lo conectamos al toma corriente, observamos que se apagó el LED. Ahora vamos a verificar, como se puede observar, el backlight ya tiene luz. Y vemos en nuestra pantalla que ya tenemos imagen. Con esto podemos dar por concluido nuestra reparación. Vamos a apagar la pantalla. Y aquí los puntos importantes son el hecho de que nosotros hayamos tenido que ocupar otro procedimiento. Ya no ocupamos el mismo procedimiento que ocupamos en el sistema de Samsung, debido a que el limitante de corriente no permite que los componentes se calienten. En nuestro procedimiento que hicimos en este equipo, al tener una polarización directa desde la fuente de alimentación con 3.5 volts, tanto la memoria flash como el sistema de control entonces están expuestos a una mayor cantidad de corriente. Este tipo de arreglos lo traen algunos equipos como LG, Sony, Toshiba, Sharp, en donde la fuente de alimentación directamente polariza el sistema de control, y en estos casos es posible realizar la prueba térmica. Esto es, la fuente de alimentación, al tener mucha energía, es posible calentar los elementos para determinar que se encuentran dañados. Bien, esto complementa nuestro procedimiento para fallas de encendido provocados por un sistema de control defectuoso. En el sistema anterior, Samsung, el sistema de control se encontraba en corto. En este caso no había corto directo a tierra, pero sí había un sobrecalentamiento. También queremos aclarar una situación. Estos medidores de temperatura funcionan muy bien cuando las superficies son mayores a 2 centímetros cuadrados. Esto es debido a que el sistema promedia la temperatura del punto donde se apunta con el infrarrojo, y de ahí ocupa 2 centímetros cuadrados aproximadamente alrededor y promedia la temperatura. Entonces quiere decir que si el chip tiene tan solo 1 centímetro por lado, entonces también está promediando parte de la temperatura alrededor de la placa, y obviamente pues la temperatura se ve baja, no se registra como debe ser. Entonces por esto colocamos una gotita de solvente, en este caso alcohol isopropílico, y con eso obtuvimos una reacción en el alcohol en donde comenzó a hervir, y esto nos da a entender que el circuito se encuentra demasiado caliente. Bien, espero que este procedimiento que seguimos ahora en el sistema de control de la marca LG les sirva en sus reparaciones.
Nos queda recomendarles que se suscriban al canal de Bernardo Miranda y de esa forma les lleguen las notificaciones cuando nosotros subimos un video nuevo. Estaremos subiendo algunas otras fallas, procedimientos, tips, para que en nuestro banco de servicio las reparaciones sean más sencillas. Esta es una aportación más para la comunidad de técnicos en electrónica.